Bueno, hoy me decidí por hacer un video que muchas veces he querido hacer, pero no lo hago. Y es que me acompañes a maquillar mientras conversamos, mientras yo filosofo de la vida y pongo unas ideas aquí sobre la mesa para reflexionar. Bueno, justo ahorita estaba hablando con mi padre de una situación que le pasa recurrentemente y me di cuenta de dos cosas. Uno, que pues todavía tengo que trabajar el de pronto permitir que él solo descubra aspectos de su realidad, pero al mismo tiempo, como vi que le había hecho un comentario y le dije que, pues, o sea, yo con mi papá hablo mucho de eso y él escucha esta información de proyectamos nuestra realidad, o sea, él sabe, pero con él me doy cuenta lo mucho que nos podemos llegar a resistir respecto a aceptar eso. O sea, es como que, bueno, sí, lo leemos, somos generadores de nuestra realidad, estamos todo el tiempo proyectando nuestras ideas en el mundo. Y a ver, esto tiene una delgada línea porque suceden dos cosas al mismo tiempo. Hay cosas que se te repiten una y otra vez porque tienen la intención de que revises la creencia que hay detrás. Entonces, si tú todo el tiempo piensas, es que me hacen cosas, ¿cierto? Me hacen cosas, me pasan cosas del tipo que sea. Me roban, me son infiel, me traicionan, me engañan. Entonces, voy a traer un espejo más grande. En todo hay tantas analogías porque los espejos grandes pues nos ayudan a ver más, ¿cierto? Entonces las situaciones que llamamos como confrontantes pues muchas veces precisamente son una oportunidad, o aquello que se nos está mostrando mucho es como que se nos está poniendo grande, como si le hubieran hecho zoom para que te des cuenta de la creencia que hay detrás. Pero bueno, no, nada, el caso es que tantas cosas que se pueden aprender en la mente. De todo se puede aprender mucho, de cada momento, de cada situación. O por lo menos esa es mi experiencia, es como que me doy cuenta que todo el día tienes algo para aprender, los objetos, todo te está enseñando, son como puras analogías de la realidad. Pero lo otro de lo que fui consciente fue que, bueno, entonces ya después me estaba sintiendo culpable, como, no le debía haber dicho nada. No, todos son unas trampillas de la mente, son trampas de la mente, para que no te caches que al final lo que te está haciendo sufrir es que estás pensando algo post lo sucedido, porque lo sucedido es que yo no le hablé pues de mala manera, ni fui grosera, que uno de los temas que yo he tenido que trabajar es aprender a decir las cosas. Ese ha sido uno de mis temas, porque normalmente he sido muy agresiva para decir las cosas. Entonces, uno de mis trabajos es ese, aprender a decir las cosas como con más dulzura, con más ternura. Entonces me pillé eso, es como, no es lo que hacemos en sí, sino lo que pensamos sobre lo que hacemos. Y yo ya vi mi mente que quería empezar a pensar mal de lo que le había dicho. Entonces me pillé la trampa, porque ya empezamos un sobreanálisis, ¿no? No, Mel, dijiste lo que tenías que decir. Y aun cuando hubieras gritado y aun cuando hubieras insultado, todo el tiempo estamos
haciendo lo que tenemos que hacer. Claro, si hubiera gritado o si hubiera dicho algo de lo que de verdad yo digo, wow, esto sí salió de mi ego, pero tampoco me arrepentiría porque comprendo, y yo lo he vivido por mí misma, que a menudo, si no es por esa oscuridad que el otro nos trae a la conciencia, para que nos veamos, para que veamos las veces que nosotros hemos sido así, entonces no lo veríamos, o al menos esa, ay, tengo las manos engrasadas, entonces no soy capaz de abrir esto. Al menos esa es mi experiencia. Mi experiencia es que viene un otro y me muestra una conducta que yo también he tenido. Wow, esto es misión imposible. ¡Ah, lo logramos! Entonces, se me fue la onda. Se me fue la onda, se me fue la onda. Bueno, dejemos que venga la próxima idea que tenga que venir. Ay, me voy a echar aquí. Yo, algunos de ustedes saben que estaba de paso en la casa de mi tía, de mi tita. Entonces tengo el maquillaje acá en un bolso. Esto lo estuve buscando anoche. Bueno. Vamos a ver si nos echamos una sombrita de aquí. O no sé. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Esta brochita me gusta mucho para aplicar la base así como hacia abajo. Bueno, el caso es que, no sé, yo vivo asombrada de darme cuenta que solo existe el momento presente. No hay nada más. No hay nada más. Y vivimos ese en un juego mental, un juego de pensamientos. Ay, ya me vino la onda. Sí, bueno, que me quedé ahí como siendo consciente de todo el diálogo interno que empieza a suceder después de que haces algo, ¿no? Entonces el trabajo es ese, es como tomar conciencia de ese diálogo y empezar a ver que es un juego de ideas y que yo no tengo que creerme todo lo que mi mente empieza a generar, básicamente. Y es muy interesante porque ahí llegamos al misterio de la realidad. Nosotros convivimos con este aspecto del que estoy hablando todo el tiempo, pero nosotros pensamos que es normal en algún punto. O sea, hay un momento donde pensamos que es normal estar creyéndonos. No es que no suceda. El punto no es que no sea consciente de que en mí hay un diálogo interior constantemente. No, es ¿y yo qué hago con ese diálogo? Me creo todo lo que pienso todo el tiempo. Empiezan a surgir esa serie de preguntas. Y además de que es tan interesante cuando tú aprendes a conocer espacios vacíos de tu mente, espacios en blanco. Por ejemplo, a mí alguna vez alguien me decía, oye, tú mientras dices lo que estás diciendo, estás pensando lo que estás diciendo. Y yo, no, como en este momento, yo no estoy pensando lo que estoy diciendo, yo me estoy dejando llevar. Y eso es algo así como que te reconoces como un instrumento de la conciencia de la vida. Es como que dejas que la vida misma, en serio, te viva y te vive. O sea, es que yo descanso en el misterio. Alguna vez en una toma de hongos que hice en Santa Elena, con Vero, no sé si Vero llega a ver este video, Vero Fernández, creo que es tu apellido. Sí, bueno, el caso es que en esa toma lo que se me quedó, el pensamiento que llegó a mi conciencia es que todo es sagrado y todo es un misterio. Y uno lo que hace es aprender a respetar el gran misterio.
hay que aprender a respetar el gran misterio. O sea, la vida es un gran misterio y tiene más de misterio. Tiene más de misterio que de lo que realmente podemos entender. Y la clase de pensamientos que venían una y otra vez era eso de debes respetar, aprender a respetar el gran misterio y aprender a respetarte tú como un gran misterio. Tú eres un gran misterio. Porque cuando tú crees que te conoces, entonces tú dices, yo soy así. Y ya, te limitaste y te encerraste. Pero si en cambio tú empiezas a vivir contigo misma como si fueras un misterio y además empiezas a desapegarte de las ideas que tienes sobre ti mismo respecto al pasado. O sea, hay personas que están adictas a su imagen del pasado y esa es la palabra que te estoy diciendo, pero es que es una imagen, o sea, ya fue, güey, el pasado ya fue. Y sin embargo, en parte de la mentalidad, parte del fenómeno de la mente, es querer quedarse abrigando ideas, imágenes, recuerdos del pasado. Entonces, no todas las personas en la actualidad experimentan la magia de vivir en el presente, porque no conocen qué es la mente y están identificados con ella y se piensan que solo son la mente. Entonces tú lo que aprendes es que esta palabra me fascina, o sea, es un juego mental constantemente, o sea, es un juego mental 24/7. La vida para mí, si la pudiera resumir, es un estar atento a la mente, estar atento a los pensamientos y ir conociendo lo que sucede ahí y cuál es el mecanismo, porque nos vamos dando cuenta que nuestro sufrimiento, la causa, oh my god, la causa siempre son los pensamientos. No encuentro algo, pero bueno, mientras lo busco, acompáñenme para seguirles hablando. Bueno, les estaba diciendo que, pues nada, que no sé, yo me impresiono en serio, porque yo llegué a un punto de mi vida donde yo digo, pero es que es tan simple, yo siempre estoy sufriendo es por mi mente. Sí, yo siempre estoy sufriendo por mis pensamientos, siempre. O sea, nosotros no sufrimos por los hechos, ni sufrimos por lo que pasa, sino que sufrimos por lo que pensamos respecto a lo que pasa. Y como pensamos siempre que todo es lo peor y tenemos esta... Volví a la habitación porque me di cuenta que donde creo que tengo lo que estoy buscando no está. Pero, por ejemplo, partamos del tema de la muerte. O sea, vivimos, especialmente hablaré por mi cultura. Yo vivo en la ciudad de Medellín, ¿no? Entonces vivo en la cultura que conocemos, la cultura paisa. Entonces yo veo que acá hay mucho tabú sobre la muerte. Pues como que, no voy a generalizar, listo. Aclaro que debe haber gente que tiene navegado este tema y pues precisamente es como que no, la muerte hace parte de la vida. Pero dejando a un lado a estas personas, y bueno, y no solo la cultura antioqueña, hablo en general en Colombia y con muchas personas que, pues con las que yo me relaciono, es como que tienen todo un tabú con la muerte. Porque es que no hablamos de la muerte, nosotros vivimos la vida
Y hablo de la muerte del cuerpo, porque lo que nosotros realmente somos nunca muere. O sea, nuestro sistema colectivo actual está diseñado para que tú no sepas esto y tú tengas miedo de la muerte. Al tener miedo de la muerte, como me llegaba un pensamiento en estos días, es como que no hay un hombre más manipulable, y con hombre me refiero a ser humano. No hay un ser humano más manipulable que aquel que tiene miedo de la muerte. Entonces, al final, la motivación de las cosas que hace en su vida es por miedo a la muerte, o por evitar la muerte, o por postergar que llegue ese día. Y eso es un sinsentido. O sea, si uno no vive teniendo más presente a la muerte, sabiendo que es inherente a cada momento. Tenemos miedo de que muera este instante. Tenemos miedo de que muera nuestra relación. Tenemos miedo de que mueran nuestros hijos. Tenemos miedo de que se muera este cuerpo. Tenemos miedo de que se mueran nuestros proyectos. Tenemos miedo de todo, que se muera todo. Entonces, cuando uno vive con tanto miedo, no sé, es muy raro. Es como que, no sé, en serio que me quedo sin palabras, porque solamente podrías verlo y sentirlo. O sea, tú tendrías que sentirlo cuando estás teniéndole tanto miedo a la muerte. Entonces, de la muerte hay que hablar, definitivamente. De la muerte tenemos que hablar. A la muerte hay que darle su lugar, porque si no, las personas no... Hay una parte del ser existencial que no conoces cuando no te atreves a mirar el tema de la muerte. Es como si una parte de ti permaneciera sin que la conozcas. Porque al final, en últimas, o sea, hay veces que las personas dicen como que, ay, no hablemos de ese tema. Y bueno, yo lo respeto, porque yo también lo viví. Yo también hubo un tiempo de mi vida donde me daba miedo, pero al mismo tiempo me daba curiosidad. Porque además de que cuando era niña estuve al borde de la muerte muchas veces. Y siempre fue ligado a los pulmones. Tuve varias enfermedades donde yo de verdad dije yo, ok, bueno, pues se acabó el juego. Pero no, efectivamente no se había acabado. Alguna vez ya tenían para entubarme, me dio una enfermedad que se llama neumomediastino, y es que se te desinflan los pulmones. Y si tú tocabas mi cuerpo, se sentían como las bolitas de las que vienen las porcelanas, porque todo el aire se había salido. Y tú tocabas y eran así como esas bolitas de gelatina redondas que hacen jugos con ella. Yo no sé, era una textura tan interesante. Pero pues recuerdo que en aquel entonces pues eran muchos sentimientos encontrados, porque era como miedo, pero al mismo tiempo curiosidad. Porque yo me acuerdo que me acostaron en una camilla. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, me voy a morir. Entonces yo me acuerdo que ella nada más que hacía silencio. Ella solo guardaba silencio. Y bueno, nada, al final, ¿qué pasó? Que ya, o sea, me tenían que meter un tubo por acá por las costillas, y ya los médicos habían dicho que sí, que definitivamente eso era lo que había que hacer, porque estaba muy grave la situación con el aire por todo mi cuerpo, que me podía dar un paro cardiorrespiratorio, en un montón de cosas. Y cuando yo no sé qué pasó, y ahora que estoy contando esta historia, yo creo que nunca se la había contado a nadie, ¿saben? Qué risa. Por eso muchas veces les he dicho que para mí hacer videos es terapéutico. Chicos, el médico llegó y dijo, no, ya no hay que operarla. Me hicieron una radiografía y él estaba tratando de darme tiempo a que básicamente sucediera un milagro, porque esa cirugía era demasiado riesgosa. Había que atravesar el corazón, bueno, habían que hacer un montón de cosas. Y bueno, nada, yo en serio no sé por qué estoy contando esto. Yo dejo que la vida me utilice como instrumento, pero tal vez tenga que ver con que uno de los mensajes que yo comunico es que no tenemos que tener miedo de la muerte. Definitivamente es un tema que me parece súper apasionante, y cuando lo tienes presente, de verdad, cada vez te decepcionas menos y cada vez sufres menos por tener como
tantos ideales de cómo crees que deben ser las cosas. Porque cuando tú tienes muchas expectativas todo el tiempo, que esto hace parte como de ese exceso de actividad mental, el que les hablaba ahorita. Porque miren que nosotros aprendemos un montón de cosas en el colegio, en la vida, pero que al final, si somos honestos, nuestra educación tradicional no nos prepara para las cosas que realmente son importantes. Esa es la verdad. Entonces, al no estar preparados para las cosas importantes, como lo es el autoconocimiento de la mente, por eso eres tan propenso a vivir lleno de miedo, a dejarte programar por la programación colectiva, las tendencias. Dejas que tu mente, que es un lugar sagrado, nuestra mente es un jardín sagrado, que como quien tiene un jardín, yo hace poco me declaré jardinera del jardín interior. Entonces es desde ahí desde donde me gusta hablar, vivir la vida. Y muchos de nosotros hemos dejado que crezca mucha maleza. La maleza no es mala, la maleza es maravillosa, pero resulta que hay veces que pensamos que solo podemos disfrutar de la maleza. De hecho, hay malezas muy hermosas. Pues hay plantas que llaman maleza, que nunca he entendido tampoco el concepto. La experiencia de abandonarnos, cuando esos jardines los han dejado solos y crecen un montón, eso es muy bonito, de hecho, o sea, es muy necesario. Y es como que esos son esos momentos cumbre de tu vida que marcan como un antes y un después, donde tú estás tocando un dolor existencial tan grande que tú sientes como tu vida se está yendo por la borda poco a poco, está muriendo algo en ti. Y yo no sé, pero esa ha sido mi experiencia, es como que te dejas vivir esa intensidad y muchas veces me la he dejado vivir. ¿Qué quiere decir esto? Estar en relaciones donde el sufrimiento es altísimo y seguir ahí un tiempo mientras soy consciente de lo que está pasando dentro de mí y llegar a entender por qué voluntariamente me quedo en situaciones y en relaciones que en últimas me causan tanto dolor y tanto sufrimiento. Y esa es la maleza, o sea, ahí estoy descubriendo partes muy profundas y muy salvajes de mi ser que en otro momento no hubiera conocido. Entonces, cuando tocas el dolor muy de cerca y lo saboreas, también empieza a surgir un anhelo de flores y frutos. Y sabes que la maleza hará parte de la vida mientras estemos en esta experiencia física tal y como la conocemos, donde aún hay muerte y enfermedad, porque es posible que en otras dimensiones ya lo que son nuestros males humanos o nuestras calamidades humanas, que los estoy llamando así como por ponerle dramatismo, pero son experiencias, simplemente son experiencias. Entonces, nada, el tema de la muerte es un temita muy vital, muy vital, muy vital. Le tenemos mucho miedo. Hay que mirar a los padres y saber que mañana pueden ya no estar. Hay que mirar a los hijos y saber que mañana ya no pueden estar. Y empezar a sentir esa tristeza que sale ahí, porque sí, yo me acuerdo que yo lloraba tanto pensando cuando mis perritos no estuvieran, y estoy segura que seguramente cuando ya no estén más en este plano, probablemente me va a dar muy duro, pero pienso en ello. Es como que es una paradoja, en la medida que piensas que la muerte está presente, discúlpenme, es como que sientes más el amor también. Yo me he dado cuenta que tú hay aspectos del amor que no los tocas si no piensas en la muerte, porque de alguna manera si no piensas en la muerte vives en una sensación de que el otro no se muera o de que tú no te mueras. Y ayer en una clase que estuve
qué chistoso que estoy acá siguiendo este hilo y finalmente llegamos a este tema, porque tocábamos ese tema de inconscientemente llegamos a un punto donde es como que le decimos al otro, no te mueras, y entonces aplica para la pareja, para los hijos, y entonces vivimos en un miedo constante. No nos deja disfrutar la vida más plenamente. O sea, ya les digo, es una paradoja. Cuando yo escuché también las primeras veces la expresión de la vida es una paradoja, la vida es una paradoja, o sea, es como que es tan contradictorio a veces lo que puedes decir sobre la vida. Y sí, pero no pasa nada, o sea, la experiencia de dejar este cuerpo es natural y deberíamos hablarla más. Es que es como un tema que no se habla solo hasta que sucede, y por eso es que la mayoría de personas solo llevan flores a los muertos, por ahí esa frase. Es como, no me acuerdo si era un poeta, pero era como que, y los vivos no le llevan flores a los vivos sino a los muertos. Y es verdad, o sea, normalmente estamos esperando a que llegue la muerte para valorar a alguien, para querer a alguien o a nosotros mismos. O sea, normalmente las personas tienen que saborear un cáncer, enfermedades que normalmente en nuestra sociedad también les tienen tanto miedo. Cualquier enfermedad que te ponga al borde del abismo, o cuando las personas tienen un accidente, y todo el tiempo está ahí como la vida tratando de recordarnos lo esencial, porque es tan curioso que cuando te olvidas de que la muerte puede llegar en cualquier momento, es como que curiosamente menos valoras la vida. En serio, o sea, esto es una observación de mí misma. Es como, conforme yo empecé a pensar más en la muerte, naturalmente fue surgiendo como una sensación de aprecio por la vida. Pero cuando casi no piensas en la muerte, tienes ese tema por allá guardado en un cajón, entonces ahí es donde caemos tan fácilmente, porque todo eso lo he vivido en adicciones de todo tipo. Es muy raro todo, chicos. La vida es muy rara. Yo soy una espectadora fascinada con la existencia. Es como que, wow. Es un misterio, o sea, para mí mi vida es un no saber qué va a pasar. Es un saber constante de qué va a pasar a continuación, a quién voy a conocer, y ya no tengo esta sensación de estar adelantándome todo el tiempo a qué va a pasar, porque no me interesa. O sea, prefiero que la vida me sorprenda. Está bonito. Está bonito cuando dejas que la vida te sorprenda. Dejas de decirle tú a la vida cómo ser. No, dejas de decirle tú a la vida cómo tiene que ser, y más bien le preguntas tú a la vida que cómo tiene que ser. Eso te da mucha paz mental. Necesitamos entrenarnos en nuestra paz mental, porque muchas personas solo empiezan a preocuparse por esto, como les decía, por el mundo interior, solo cuando les pasan cosas muy tesas en su vida. Bueno, tesas para el ego, porque no sé, es muy interesante aprender a irle perdiendo miedo a existir. Sin embargo, el programa social colectivo en el que vivimos está diseñado para que tengas pánico siempre. Cuando nosotros desde la mente vivimos solo en el futuro, nos perdemos tanto de la vida. De verdad, es como
no sé, es aprender a ver, así se ve el maquillaje con la Ring Light. Y así se ve con luz de día. Parezco quemada por el sol, pero me gusta. Bueno, chicas, así me quedó mi mesa. Esto estuvo una maravillosa platicada. Allá están los salchis durmiendo. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!